Presidenta, el primer punto del orden del día, efectivamente, es el informe sobre la situación política. Y a mí me encantaría comenzar por reconocer ante ustedes que este primer comité, es enormemente importante. Es enormemente importante porque, como nos recordaba el secretario de organización, es el primero que se realiza tras el proceso congresual, es decir, pone fin al Congreso congresual. Coincide además con que se realiza prácticamente en lo que es el ecuador de esta legislatura, en la que el Partido Socialista gobierna en las principales instituciones de Lanzarote, y no podemos olvidar, es además el pistoletazo de salida para la campaña de las próximas elecciones europeas. Aunque el análisis viene referido a la situación política global, déjenme que les haga una observación sobre la situación actual del partido. Como siempre, y les engañaría, no sería sincero si no lo dijera así, podemos y debemos mejorar, pero también tenemos que reconocer que estamos en el buen camino. Y estamos en el buen camino porque estamos tomando decisiones, porque estamos trabajando y porque poco a poco se van notando mejorías. Se va notando mejoría, por ejemplo, en que, y ya hablaremos al llegar a lo que sería la propuesta de trabajo de la Comisión Ejecutiva Insular para este mandato, ha comenzado a funcionar el grupo de prensa que está permitiendo que nuestros cargos públicos y orgánicos dispongan cada vez con mayor rapidez y mayor calidad de información que les permita reaccionar ante los principales temas de la actualidad. Se está trabajando duro, y me consta por parte de los compañeros que me acompañan en la Ejecutiva, coordinando cada vez más el trabajo desde la insular con las distintas locales, y se está trabajando duro porque por primera vez, o por lo menos por primera vez en los últimos años, se está haciendo un trabajo fuerte, importante, de coordinación entre lo que es la nueva Ejecutiva Regional que ha salido en el último Congreso, a su vez con lo que son las Ejecutivas Insulares y particularmente por la parte que nos afecta con la Ejecutiva Insular de Lanzarote. Hablar de la situación política del partido de Lanzarote, del escenario en el que nos movemos, podría resumirse simplemente a hablar de la situación en el Cabildo, pero creo que estamos obligados por las especiales circunstancias que acompañan en esta andadura a comenzar por hablar de lo que está sucediendo en este momento en el ámbito estatal. Hay una palabra que de alguna manera lo impregna todo, condiciona la actividad política, condiciona el discurso, como es la palabra crisis. Nos encontramos todavía en un momento en el que se sigue destruyendo empleo, un momento en el que las políticas incluso de retorno de inmigrantes que algunos pensaban que iban a suponer una especie de drenaje de ciudadanos que habían visto en ese momento mermado su acceso al trabajo y podían retornar a los países de origen, se están revelando claramente insuficientes, no dan resultado, y hemos de ser conscientes de que si existe un consenso en que posiblemente a final de este ejercicio podemos encontrarnos en un escenario en el cual empiece a recuperarse pulso en la actividad económica, desde luego en España tardará más en recuperarse por la enorme dependencia del ladrillo y de la industria pesada, algo que sucederá también en Canarias y particularmente en Lanzarote. También hemos de referirnos, porque no podemos ocultarlo, en un momento en que el máximo órgano del partido en Lanzarote analiza la situación política, no podemos obviar que hemos perdido en Galicia, aunque quien ha perdido el escaño definitivo, el que nos ha colocado fuera del gobierno, ha sido nuestro socio, el BNG. Desde luego la imagen es que se ha perdido en Galicia, que nos ha faltado vender la acción del gobierno, pero déjenme que les diga una cosa, tal vez lo más que ha faltado ha sido desarmar, demoler la imagen del Partido Popular y su campaña sucia. Hicimos una campaña excelente, basada en las propuestas, tal vez ignoramos en ese momento el juego peligroso que se traía entre manos el Partido Popular y en cierta medida eso nos ha pasado factura. Pero hemos ganado, y hay que reconocerlo así también, la posibilidad de formar gobierno en Euskadi. Aunque eso, y no cabe duda y tenemos también que ser conscientes de ello, nos genera una serie de dificultades en el panorama nacional, puesto que nos complica la posibilidad de obtener mayorías en el Parlamento del Estado debido al progresivo alejamiento del PNV, del BNG y de Convergencia y Unión, lo cual nos invita a pensar que nos encontraremos a lo largo de los próximos años en una legislatura de pactos y sesiones en las cuales Coalición Canaria va a tratar de hacer valer el peso, el poco peso, el casi nulo peso que tiene en el Parlamento Nacional
pero va a tratar de venderlo a precio de oro y eso indudablemente va a ser una dificultad añadida dentro de nuestra acción política. Pero si les cuento estos datos, también les tengo que recordar algunos enormemente positivos, y es que vamos a volver a asistir, superada la polémica de la silla, de quién nos la prestaba, quién no nos la prestaba y de las miserias del Partido Popular con respecto a ese escenario, vamos a asistir de nuevo a la reunión del G20. Y España va a ir con voz propia y va a defender la necesidad de insistir en políticas sociales, en una economía más verde y en la fortaleza que tenemos en Europa, si no abandonamos ese tipo de políticas, para dibujar otro escenario posible, una economía que vuelva a generar empleo para todos. Y luego, como detalle, si se quiere, menor, anecdótico, pero tiene su importancia, el impulso que se le pretende dar de nuevo a la Alianza de Civilizaciones, en este caso directamente por parte del recién elegido presidente Obama. Nos encontramos con algunas dificultades. Algunos analistas hablan de que tenemos el gobierno quemado, se puede hablar de Bermejo, se puede hablar del último error que hemos cometido en Kosovo, se puede hablar de la sensación de Solbes que se va, se queda, pero todo lo contrario, pero afortunadamente nos encontramos en un escenario en el que los ciudadanos comprenden, siguen valorando, siguen confiando tanto en el Partido Socialista como en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta tal punto que el Partido Popular, a pesar de lo que hemos venido hablando, no remonta. Y no remonta porque el Partido Popular sigue sin pensar en los problemas que tienen los ciudadanos. El Partido Popular sigue enredado en sus conflictos internos sin resolver. El último episodio es que Esperanza va por Gallardón a través de Caja Madrid. No se atreve en este momento con Mariano, después del balón de oxígeno que han supuesto la gallega, pero sigue enredada con Gallardón tratando de quitarle poder en la Asamblea de Madrid, en la Caja de Madrid, con su polémica ley de caja. Pero siguen enredados, se espían entre ellos, no se fían, no se tienen confianza, y esa desconfianza interna es fruto de esos conflictos y a su vez genera más conflictos. Pero es que el Partido Popular, aunque en este momento pretenda convencernos de que el problema de España es que había un ministro que se llamaba Bermejo y un juez que se llama Garzón, eso es incierto. El problema que existe en este momento es que hay un señor que se llama Correa, que en alemán, que yo no lo sé pronunciar, pero me lo han enseñado de tanto oírlo en los medios, se llama Gürtel o Gürtel, y que me perdonen los que lo conocen mejor que yo, y ese sí es un problema serio del Partido Popular. Y es un problema serio porque toca feudos claves, feudos que hasta el momento han sido prácticamente irrecuperables para el Partido Socialista, como Madrid, como Valencia. Y ahí está metido el caso Correa. Pero es que además puede llegar a tocar la estructura interna del Partido Popular en su núcleo más cerrado de poder, porque está Bárcenas, porque está Mariano que dice, como este señor hacía cosas feas, yo no lo quería aquí. Hombre, pero lo dejé que trabajara con Madrid y con Valencia. Les está tocando en el núcleo interno. Y además, cuando Mariano dice, yo no lo quería más aquí, está reconociendo que con José María de Aznar, el señor Correa, su cómplice el Bigote, eran piezas claves dentro de la organización, dentro de la financiación del Partido Popular. Por eso, porque siguen enredados en sus problemas, porque no miran para los problemas de los ciudadanos, su oposición no cuaja y seguimos en este momento, en los peores sondeos, en los que peor nos dan, seguimos en una situación prácticamente de empate técnico. Si descendemos el plano del análisis y llegamos a Canarias, pues bueno, se han producido situaciones que nos habrán podido sorprender más, nos habrán podido gustar menos, pero situaciones que van caminando todas en la misma línea. Ha habido remodelaciones importantes en el grupo parlamentario. Yo creo que no engañaría a ningún compañero si le dijera que al mismo tiempo que uno se puede sentir entristecido de la pérdida como portavoz parlamentario de un compañero como Blas Trujillo, pues al mismo tiempo se siente uno enormemente gratificado de tener un compañero como Santiago Pérez, que asume en este momento las labores de portavocía, dibujando en este momento un perfil mayor de la oposición. Porque miren, se acabó ya el cuento al que pretende llevarnos el Gobierno de Canarias de que existen socialistas buenos y de que existen socialistas malos, de que existen socialistas que estarían dispuestísimos a pactar con Coalición Canaria
a soportar Coalición Canaria, pero hay algunos malos socialistas, el primero de ellos, Juan Fernando, que no dan ni aire. No, todos los socialistas en Canarias somos iguales. Y si eso hemos tenido que hacerlo visible mediante el recambio del portavoz parlamentario para decir que hasta aquí, que no nos prestamos a los compadreos, esa solución es la que se ha dado y en ese sentido nuestra oposición va a ser cada vez más nítida. Y es que no podemos ser cómplices de leyes y decisiones chapuzas y que no responden al interés general. No nos acompaña hoy aquí ninguno de nuestros parlamentarios autonómicos, están en el debate sobre el estado de la nación o sobre el estado de lo que queda de ella, y yo sé que lo han pasado mal. En algunos momentos han hecho un trabajo excelente tratando de preparar enmiendas, tratando de preparar situaciones de pacto que pudieran llevar a mejorar algunos de los disparates a los que nos lleva Coalición Canaria, en concreto con la Ley de Medidas Urgentes, y sin embargo ese trabajo lo han tenido que guardar en un cajón. Hemos quedado, no podemos darle coartadas al Gobierno de Canarias, no podemos permitir que el próximo candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, cada vez que haga una crítica, se le responda: esta ley tuvo el aval de sus compañeros, aunque sea mentira, aunque sean solo 3 artículos en los que colaboramos. En ese sentido, yo les invito a comprender cada vez más, a respaldar cada vez más el estilo de oposición que estamos haciendo en el Parlamento de Canarias, volcado en demostrar, vuelvo a insistir, que este es un gobierno que gobierna para sí mismo. Es un gobierno agónico y terminal. Es un gobierno falto de ideas. La última que se les ha ocurrido, y hay un artículo por ahí colgado en prensa fabuloso que habla de Gobierno de Canarias, fecha de caducidad, mirar en la tapa, de nuestro compañero José Montelongo, pero lo último que se les ocurrió fue ponerse a recoger medicamentos caducados, como si estuviéramos en este momento, después de un seísmo brutal, después de una explosión volcánica, sin ningún tipo de condiciones para reaccionar, desarmados nuestros sistemas de transporte. Pero es que este señor todavía no se ha enterado que gobierna una Canarias fuerte, potente, en el siglo XXI, metida con Europa, con capacidad de reaccionar para hacer frente a las necesidades de los más débiles, que ha tenido que volvernos a esa España siniestra, casposa, franquista, de las señoras en el ropero de Caridad, recogiendo para los pobres niños. No nos merecemos ese que es el peor de los gobiernos de Canarias, porque mientras tanto es totalmente incapaz de manejar la RIC. La ingente cantidad de millones y millones, de miles de millones de euros en expectativa de destino, Soria lo único que puede decir es: hombre, a nuestros empresarios les cuesta en este momento por la crisis materializar la RIC. Se olvida de la RIC, de decir que la RIC son impuestos de los que tendríamos que estar disfrutando todos. Pero miren, como ahora no las pueden gastar, vamos a darles aplazamientos, vamos a dejarles que las inviertan fuera. Por un lado, que recojamos alimentos caducados y por otro, que ellos sigan mangoneando con el dinero que han retirado de nuestros impuestos. Ese es el Gobierno de Canarias, ese mismo gobierno que en este momento está asfixiando a los cabildos y a los ayuntamientos porque dice que recibimos menos dinero del RIC, del REF. Dicen que entra menos dinero porque hay impuestos, porque hay una situación de crisis que hace bajar la recaudación de impuestos. Pero justo en ese momento multiplica los gastos de la televisión autonómica, multiplica los gastos de la radio autonómica y en ese momento nos crea una policía autonómica. En ese mismo momento que asfixia, como les decía, a los cabildos y a los ayuntamientos. Un gobierno tramposo, mentiroso, que cuando se sienta con cabildos y ayuntamientos para establecer un calendario para la devolución de lo que habían ingresado de más, anticipado de los errores de Soria del REF, les dice: no se preocupe, vamos a poner en marcha los planes sectoriales para que ustedes por lo menos puedan seguir invirtiendo. Han aprobado los presupuestos y no hay planes sectoriales. Han quedado en crear una comisión para poner en marcha los planes sectoriales. Seguimos sin planes sectoriales. Un gobierno que hace una aplicación opaca de la ley de dependencia. No sabemos dónde está yendo a parar el dinero que el gobierno de los socialistas, que el gobierno ZP está transfiriendo a la comunidad autónoma para hacernos a todos día a día más iguales. Pero mientras tanto tiene tiempo para los pufos, la enorme colección de pufos que nos está metiendo, como en el concurso de adjudicación de la televisión y como el que acaba de cometer con el concurso eólico, ese que, fíjense ustedes, lo han hecho con tanto cuidado, y yo criticándolo, con tanto cuidado, con tanto mimo,
con tanto esmero que han sido capaces de encontrar que en una distancia de 142 metros entre generador y generador parece ser que pudiera haber alguna diferencia de un par de milímetros, que es con lo que han pretendido dejarnos fuera. Concurso en el que se meten, concurso que fallan. Perdón, en el que fallan. Fallar un concurso es otra cosa. Ellos fallan en los concursos. Y luego, por supuesto, un gobierno que sigue metido constantemente en procedimientos judiciales como los que han aparecido ahora relacionados con el caso eólico, que hay que sumarles a Tindaya, Tebeto y un largo etcétera. Un gobierno de Canarias que se mantiene junto para protegerse de las acciones judiciales, para blindar a Soria ante la persecución por el caso Salmón, para blindar a Cerolo por el caso de las Teresitas. Un gobierno de Canarias que es arbitrario e incapaz. Un gobierno de Canarias que la última chapuza que ha cometido ha sido la descatalogación de los cebadales de Granadilla, que han llevado a que una obra que ellos dicen que es tan importante, tan vital para el interés general, esté paralizada sine die precisamente por la chapuza que han cometido. Y mientras tanto encuentran tiempo para mantener un enfrentamiento constante con el gobierno central a base de utilizar como moneda de cambio y como rehenes a los menores y una deuda histórica que no sabemos cómo se han inventado. Y les hago referencia a esa posición del Gobierno de Canarias no solo porque termina de dibujar, de configurar el panorama en el que nosotros debemos desarrollar nuestra actividad, sino porque luego, cuando empecemos a hablar del plan de trabajo de la Ejecutiva, tendrá un lugar especial la tarea que tenemos que desarrollar como socialistas en Lanzarote, para combatir al gobierno más pernicioso, más nefasto, más peligroso para los intereses de los lanzaroteños.
Me gustaría resumir con ustedes, esta intervención diciéndoles que Coalición Canaria y Partido Popular sostienen en este momento un gobierno agónico y falto de ideas. Nosotros somos el gobierno de las principales instituciones de Lanzarote y eso no podemos olvidarnos. Esa es nuestra principal responsabilidad. Pero nuestra principal responsabilidad, en el mismo rango de igualdad, es reconocer, ser capaces de entender y actuar en consecuencia de que en Lanzarote no somos solo el gobierno de las principales instituciones, somos la única oposición que existe a un gobierno de Canarias peligroso para los intereses de los lanzaroteños. Y desde ese punto de vista, aunque suponga una especie de contradicción permanente, entre todos tenemos que hacer un enorme esfuerzo para dar respuesta a las necesidades de nuestros conciudadanos en las instituciones que gobernamos, pero al mismo tiempo, y sin desfallecer en lo más mínimo, ser capaces de encarnar la oposición frontal y global a un gobierno que los canarios no nos merecemos y que va a depender de nosotros, que en el 2011 deje de ser soportado por estas islas y abra paso por fin a un gobierno de progreso. Muchas gracias.